Queridos amigos, venidos todos en Bonora. ¿Cómo estás? Una semana más de vuestros encuentros de Arjat y hoy para mí un encuentro muy especial. Yo estoy muy honrosa con todas mis musafiras y mi ayudante que también va a estar aquí con vosotros. Ama, no puede empezar el programa si no decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros de todas las bandas del mundo. Siempre me place muy mucho que tenemos a los amigos que cada Alhad vienen y no se pierden ninguno de nuestros encuentros, y también a los que vienen por la primera vez les damos la bienvenida. Sí. Ahora vos voy a partilhar, como siempre hacemos, nuestros anuncios, como, mira, este número importante, 64 encuentros de Alhad, 64 videos vamos a tener en nuestra videoteca. Así que estamos muy contentos. Para la próxima semana, para el 26 de diciembre, este será el del cabo encuentro del año 2021. Ama, ya tenemos aparejados todos los del 2022. Así que esto no se escapa. El año gregoriano sí, ama nuestros encuentros no. Para el próximo Alhad tenemos como balabay al doctor Carlos Yebra López. Él lleva en delante el Ladino 21 y va a tener como musafira Maurice Fresco. Ellos nos van a hablar de el ladino en Sudáfrica, un sujeto que me parece hasta ahora no habíamos tocado en los encuentros de Alhad. Así que me parece maravilla este sujeto. Y no conocemos a lo mejor tanto de esto. Como siempre, tenemos los videos de todos los programas para que vosotros podáis gozarlo y partillarlo con amigos y queridos, para que puedan más y más conocer de nuestra lengua y de tantos encuentros con sujetos tan importantes que vamos tocando cada semana. Si vos querés dar un dono, un ayudo para seguir adelante con los costos de los encuentros de Alhad, lo podés hacer por medio de la página sefarad.com/encuentros. Ahí vas a ver el modo de hacernos llegar vuestro ayudo. Y ahora sí, como vos decía, tengo el honor y me siento la más honrosa de todo el mundo de mis musafiras del día de hoy. Tenemos, como ya sabemos, la reina del ladino como sos, Matilda Cohen Sarano, y su hermana Miriam Raymond, que ya estuvo con vosotros. Para Matilda es la primera vez, ama Miriam ya estuvo con vosotros otro encuentro. Y nos va a dar su participación y su ayuda con Matilda, Ronnie Araña, Ancina, que también le regraciamos a él. Hace Ancina, Ronnie, para que te veamos la cara. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos este encuentro donde Matilda y Miriam, las hermanas Sarano, nos van a hablar sobre contar y soñar en judeo español. Para mí, un sujeto maravilloso porque sabemos que las dos laboran por nuestra lengua. Así que vamos a darles la bienvenida a ellas. Hola Matilda, hola Miriam. Hola. Buenas tardes. Aquí las tenemos para todos. Bueno, buenas tardes para vosotros. Sí. Bravo. No hay mucho de contar de cada una. Ama, un físico va a decir, Matilda y Miriam son hermanas, para los que no lo saben. Matilda Cohen Sarano es nuestra prolífica escritora y Miriam es la que nos habla de los sueños. Y ama también, Miriam escribe poesías. Así que de todo esto vamos a hablar en el encuentro de hoy. Vamos a empezar un poquitico con vuestra chiquez. Me parece que para conocer otras cosas de vosotros. Así que si queréis contarnos un poquitico Matilda, un poquitico Miriam,
cómo ande naciste, cómo pasaste la chiquez. Si no quieres decir los años, no hay problema. ¿Quieres empezar, Matilde? No hay problema. Yo nací en el 39. En el 39, ¿sabes qué quiere decir? Tengo 82 años. ¿Sí? Y la diferencia con mi hermana es de 6 años de diferencia. Porque yo nací antes de la guerra y ella nació después de la guerra. Y había la razón, naturalmente, porque no podíamos, mis genitores se espantaban de mostrar una deuda donde está escrito raza hebraica. De allá, Dimos dónde naciste tú. Yo ya lo sé, mamá, para todos. Yo me acuerdo muchas cosas de aquel periodo, del periodo de la guerra, muchas cosas. Ahora vamos a hablar. Tú naciste todas, en Italia, ¿no, Matilda? Nací en Italia, nací en Milano. En Milano. Y ella nació en Milano. Y puedo decir que yo me acuerdo de una cosa que me dijeron, que no debo decir que somos judíos, si no nos van a venir a tomar. Esto es una cosa que no me voy a olvidar nunca. No es posible olvidar. No me acuerdo muchas otras cosas. Lo que dije, yo tenía 4 años cuando me dijeron esto, seguro. Cuando nos escondimos en un casal y morimos en un ajil. Y esto, hasta que vinieron los soldados judíos, que nos tomaron de allá y nos llevaron a vagar, hasta que los soldados alemanes se fueron. Había un soldado alemán, y esto me lo dijeron después, que él no dejó que tomen a los judíos. Era una familia especial. Después lo supimos, ¿sí? Y esta familia salvó una mujer judía en su quartier, en Alemania, ¿sí? Y este soldado demandó al Homer de darle una bendición, porque él quiere tornar a casa de la madre sano y que se comporta como la madre le dijo que debe comportarse en la vida. Mira, vamos a mostrar a la gente, una Matilda diferente, mira. Esta es Matilda. Esta eres tú. ¿Esta es en la casa en Milano? En Milano, sí. Mi mamá y mi papá. Y esta soy yo. Seguro. Y no sé si todos saben, ¿cuántas hermanas sos? Éramos 3, poco tiempo antes se fue. Hace corto tiempo. Ella se llamaba Vitorina. Sí. De bendita memoria, entonces. Mira, tengo para mostrarte también aquí. Esta soy yo. Y esta es mi hermana Victoria. Estás igual. Estás igual con la carica ancina sonriente. Igual, mira. Un poco más. Matilda nació hermosa y fin ahora está hermosa. Mamá. Seguro que sí. Ahora, ¿nos puedes contar, Miriam, tu impresión de cuando era, de tu chiquez, cuando estabas en la Italia? Ella nació en el 45. Yo nací después de la guerra. Se veía la diferencia en las fotografías de cómo estaba vestido mi padre cuando Matilda nació y de cómo estaba vestido cuando yo nací. Yo nací después de la guerra y marulosamente no teníamos más nada, pero teníamos mucha esperanza por el futuro, porque estábamos libres, estábamos vivos, y la cosa era la más importante. Y yo nací porque mis genitores quisieron traer al mundo una criatura nueva, como la
la victoria sobre todos los que nos querían destruir como judíos. Y así es que el paltico que tenía arriba era un palto viejo que mi mamá cosió y me lo hizo paltico de criatura porque no había otras cosas, no había aquel tiempo. Claro, nada, eran tiempos nada. un poco probes, ¿no? Sí, sí. Ama, gracias a Dios, con los años, cuando yo tenía 10 años, mamá me mercó una ropa nueva para hacerme un paltico nuevo. Yo estaba tanto contente. Hoy se decimos a las criaturas, esto de un paltico nuevo, ¿cuál es? Nada. Se merca cada día, no hay Sí, de hacer ya. no hay problema. Nosotros Aquí no tenemos a teníamos la esto. familia toda. Aquí tenemos a la familia toda. Las 3 hermanas con los papás, no los papás, Sí. papá y mamá. ¿Vos acordás, Ande, tomaste esta fotografía? Yo me acuerdo, fuimos ante un fotógrafo por la primera vez, nos sentimos y el fotógrafo me dijo, sonríete un poco. Y yo empecé a sonreír. Y me dijo, no, no con la boca abierta, con la boca cerrada. Y yo, a la fin dije, basta, diciamo. Y así estoy en esta foto muy arrabiando. Bueno, Matilda, ¿vos querés contar de tu Mansebes? ¿Cómo conociste a tu marido? fue También una Miriam, Mansebes después. triste porque hasta los 6 años estaba la guerra, estábamos escondidos allá y con grande espanto. Y a mí me dijeron que no diga que somos judíos. Y esto no lo voy a olvidar nunca. Y después, Baruch Hashem, mi papá encontró un soldado que está escrito Palestina. Entendió que es judío. Y corrió y le dijo, Shalom Adoni. Y él se quedó boca abierta. Y mi papá empezó a llorar de todo lo que pasamos, de todos los espantos, cómo nos fuimos de un lugar a un lugar. Yo me acuerdo mucho de esto, escribí mucho de esto. Ahora, ¿Y cómo conociste a tu marido? espera. Yo cuando estaba en Roma, me hicieron sentir la tikva y dijeron que hay un lugar en Daletas del himno nacional. Yo apenas sentía esto, dije, yo me voy a ir a Israel. Yo me voy a ir allá. Era el 45. Mi papá fue llamado a Milano como secretario de la comunidad de Milano y fuimos a Milano. Y allá yo tuve de entrar en la escuela judía y hasta la fin del liceo, ¿sí? Estudié allá. Después me inscribí a la universidad, no podía porque se quería dinero. Y por esto fui a laborar en la secretaría de la escuela. Y allá vino mi marido, que era Shaliach. Lo mandaron para fundar el Bnei Akiva en Italia. Y apenas vino allá, no escapó de venir. Venía cada día. Y así él quiso venir a Israel. Te lo aferraste enseguida. Yo quería estudiar. Me dijo, ya vas a estudiar. Nos casimos. La primera criatura nació de la primera noche. Esto fue. Y cuando estudié yo, aquí hay la fotografía, él no estaba de acuerdo de ir a bailar, no bailaba él. Oh. No bailó nunca. Ama Miriam, ¿vos querés contar de esta fotografía? Miriam es otro mundo.
porque la edad es muy grande. Yo ya estaba aquí, ya estaba desposado. Claro, tú ya estabas desposada. Sí. Y hermosa. Yo vine a Israel con él. Vine a Israel, viví a Israel el 8 de septiembre del 60. Ah, ¿y esta foto es en Israel? ¿Ya? Vine a Israel, No, yo no. sola con él. Mis genitores quedaron en Italia. Mi hermana vino después, ¿sí? Mm. Y mi papá era secretario de la Comunidad de Milano y no querían dejarlo irse porque no había otro a tomar su lugar. Nosotros decimos, ¿cuál no decimos? Escribimos letras, ¿verdad? Hasta que lo dejaron. Y en el 69 arribaron mis genitores a Italia. 9 años después que nosotros estábamos allá. Y que yo cada noche me soñaba que yo estaba viniendo. Claro. Mira lo Se que habla tengo. de sueños. Mira lo que tengo para mostrarte. Desde yo. ¿Esto, boda. esto cuándo fue? ¿Esto cuándo fue? En el 60. En el 60. Miriam, tú arribaste a Israel después de Lag Matilda. BaOmer, Sí. en Lag BaOmer me quedé. En Lag BaOmer te casaste. Sí. ¿Y tú arribaste después, Miriam? Yo arrivé en el 67, en febrero, antes de la guerra de los 6 días. Y me topé ahí en Jerusalén, en el Ulpan, justo en la guerra de los 6 días. Ama, gracias al Dios la pasamos, ganamos. Y esto me soñé cuando estaba ahí. Y les dije a todos, no os preocupéis porque yo ya me soñé que vamos a ganar. Gracias al Dios, sí. Y después, al punto este todavía no conocían tus sueños. no, era la primera vez que yo contaba, porque yo era muy trabada, no contaba lo que tenía, lo escribía, pero no contaba. Y solo cuando arribé a Israel, yo me abrí, me decía otra persona, se puede decir, más libre, más... empecé a contar todo y todo lo que tenía riendo y así se trocó mi vida. Maravilla. ¿Y conociste a tu marido en Israel, entonces? Sí, en Israel lo conocí, en el 68 lo conocí. Y nos decimos y nos tomamos unas cuantas veces. A la fin le propuse yo si quería casarse conmigo. Aquí ya vimos que te dijo que sí. Sí, dicho que sí. Porque yo me troqué, en Italia no habría nunca hecho una cosa de esta. Ama, gracias a Dios, ya 52 años que estamos juntos. Y esto me lo soñé cuando también era chica. Oh, eres peligrosa. Mira qué hermosura. ¿Esto qué fue? ¿La luna de miel? La luna de miel en Eilat. Este hotel ainda está. Fuimos ahí antes 2 años por los 50 años de casamiento, el mismo hotel. ¿Y esta fotografía? Esta es la luna de miel. Es también. Aquí trocamos de blanco y negro a color. Seguro, empezaron las fotos de colores. Seguro. Sí. Y esta era la casa donde fuimos a morar. Era la primera casa en todo un quartier muy hermoso, pero la primera solo. A vagar. Y el quartier se hizo hermoso y nosotros nos pasamos de ahí. Así la vida, así era flaquita, ahora me hice doble, pero no importa.
Ay, no, no importa, no importa. Y por seguro, las dos empezaron a laborar con el judeo español, ama no sé si al mismo tiempo o cada una por diferentes motivos. Le va a No, en demandar a diferentes. Matilda, ¿cómo empezaste a escribir? Ya sé que hablaban en casa judeo español, Ancina que no te va a demandar de dónde lo empezaste. No, Ama, ¿cómo yo- empezaste a escribir? la primera cosa que me preocupaba es saber el hebreo. Esto me preocupó del principio, porque cuando yo fui a París, yo quiero hablar, estoy hablando en español, en italiano, en todo, nada, ninguno no sabe nada. Dije, yo me voy a morir aquí. Si no sé el hebreo, me voy a morir. Y empecé a hablar el hebreo como yo sabía, ¿sí? Y cuando salí de allá, vinieron de mi marido y me tuvieron de operar y le están diciendo a mi marido que tienen de operarme. Él dice, no, mi mujer no sabe el hebreo, no sabe nada. Dice, no, el hebreo ya lo sabe muy bueno, porque no hay tal hebreo que vos morir. Y cuando salí del hospital, vinieron mis cuñadas, está hablando en hebreo. Me dicen, ¿de dónde empezaste tanto bien el hebreo? Si quería vivir, quería que lo hiciera. Ama, El latino es otra cosa. tú tenías un laboro. Yo hablaba en latino mis genitores. En nuestra familia se hablaba latino. Sí. Siempre. No sé, yo no pensaba de hacer alguna cosa de esto. Solo hablar ya Jesús más. Mas cuando vino mi padre a Israel, él escribió una letra a Moshe Shaul diciendo que él está muy contento que haya este programa porque no se debe dejar esta como se dice, esta cultura que se muera. Moshe Shaul quiso conocerlo y se encontraron en mi casa. Están hablando latino. Y yo me metí a hablar y yo, cuando él se fue, mi padre le dijo, mira que debes hacer un curso, debes hacer alguna cosa. Cuando él se fue, él organizó un curso para los que saben que quieren continuar a ocuparse de esto. Y mi padre me dijo, va, ¿para cuál? Yo estaba laboraba en el Ministerio del Exterior. Me dijo, puedes topar otro oficio, me dijo mi padre. Mi padre era como un naví y topé otro oficio. Y fui a este curso y empecé a ocuparme de latino, a escribir, porque me dijo Moshe, yo le dije, mira, yo me acuerdo muchos cuentos de mi padre, el cual he estado esperando, me dijo. Apenas arribé a casa, empecé a escribir. Y esto fue el principio. Claro, Matilda está hablando del programa de ladino de Col Israel, que hablamos con Moshe, que nos contó aquí cómo empezó este programa. Y Ancina, que fue con Moshe que empezaste a escribir. Él fue mi maestro, quiere decir, él me dijo, empieza. ¿De qué no estás escribiendo? ¿Sí? Te dicho empieza, no te dicho cuándo escapar, Matilda. El verdadero maestro fue mi padre. ¿Y tú, Miriam, cómo empezaste con el judeo español? ¿O empezaste con otra lengua a escribir? Yo escribo en todas las lenguas, y en hebreo, en italiano, en español. Ama en ladino, que es la maestra mía es Matilda. Es ella que me rogó, ¿de qué no escribes? ¿De qué no escribes? Y le dije, yo ya escribo, ma no lo doy a deber a ninguno.
Así que cuando hubo el festiladino, el primer, me dijo, yo no puedo mandar una cantiga mía nueva en ladino, mas tú ya puedes, escribe. Porque yo ya la tengo era pronta. juzgadora. Tenemos que aclarar, en el festiladino Matilda era organizadora y juzgadora de los cantes, no podía ella mandar sus letras. No podía ella mandar, sí. Así es que yo dije, bueno, mandé uno que ya tenía pronto, y Betty Klein, que es una artista maravillosa, está aquí con escribió vosotros, la música. Betty está aquí con vosotros. Sí. Maravillosa, yo le debo muchos hermosas cantigas que ella me escribió la música, y así lo mandamos y ganamos el tercer premio. Maravilla. Y después de esta hubo muchas hermanicas. Y esto te encorajó a escribir más y más. Sí, Matilde es la que me encorajó a escribir, y hoy no solo cantigas y poesías y muchas cosas. Y después vamos a hablar del libro nuevo. Claro, claro, vamos a hablar a poco de todo. Sí. Y hablando de libros, no tenemos una cuenta justa, Matilda. Ama, me parece tienes más de 50 libros editados, ¿no? ¿Cuántos libros tienes, Matilda? ¿Más de 50? ¿Yo? Sí. ¿Más de 50? Sí. No solo libros, tengo discos con cuentos, tengo muchas cosas. Mismo sí. En el Wikipedia que no metieron todo. Vendamos cosas que hice que no están escritas. Sí. Cuéntanos un poco, porque tienes muchos, ya sabemos y conocemos que tienes mucho de todo, artículos y cuentos y a recoger cantes. Ama, ¿cómo empezaste a recoger los cuenticicos? ¿Era porque hablabas con la gente y ellos te contaban un cuento, o tú te mandabas de contar que te cuentan? Tengo dos hijas, una es Balshanit y una es Bashlanit. Una hace, sabe de cosas de literatura, y la otra sabe de cocina. Todas las dos tienen un lugar en mi labor. La chica... Ama, te demando, ¿cómo empezaste a recoger tantos cuenticicos? Porque cuando tú metes esos cuentos en los libros, dice que te lo contó uno, que te lo contó otro. Sí, la chica me ayudó a quitar el diccionario. Ella tomó la parte hebrea y yo la parte latina. Y lo metimos todos los dos juntos después de una labor de 7 años. ¿A quién te contó los cuentos? No, que ¿cómo recogiste tantos cuentos? ¿Cuántos cuentos? No sé. Según Tamar, yo registré 4,000 cuentos, pero no sé, nunca los conté. Ella dicho esto. ¿Quieres contarnos un cuenticico ahora? ¿Cómo no? Será un placer sentirlo de ti. Él está aquí. Si no cuento el que le agrada a él, hoy me voy. Vamos a contar el cuento del espejo. El espejo. Sí. El espejo. Yoja era primitivo. Él no sabía cuál es el espejo. Un día, caminando por la ciudad, vio en una botica un espejo. Miró y le dijo, este es mi padre. Entró dentro, dijo, ¿quién es este hombre aquí afuera? Le dijeron, esto es espejo. ¿Espejo? Sí. ¿Cuánto cuesta? Le demandaron un buen precio y él lo mercó y se fue a casa y lo metió en la buzandera. Y ahí arriba
subía cada día, tomaba un poco de café, una borriquita, y miraba el espejo y hablaba con el padre. Así no le parecía, estaba hablando con el padre. La mujer dijo, ¿cuándo está yendo mi marido allá arriba? Claro que vaya a ver. Subió y si como ella no había visto espejo en su vida, eso, ahora ya la atacano yo. Vino el marido, ella lo aferró por la cara, le dijo, no te estás avergonzando, tienes una mujer hermosa como mí, estás subiendo a esta, lo ya mejor, aquí arriba, Fea. muy fea, muy fea. A la verdad que le dijo esticiérco. No quería decir la palabra. Vino el marido, lo aferró, le dijo, ¿no te estás avergonzando? El marido no sabía cuál responder. Empezaron a pelearse. Vinieron los vecinos, vieron que se están peleando, llamaron a un policía. Vino el policía, se miró al espejo. Dijo, si ya tenías policía, ¿de qué me llamaste a mí? Lo mandaron. La mujer de Johan tomó el espejo, lo trajo a su madre. Le dijo, mamá, mi marido tiene amiga. Trae, dice la madre, quiero ver. Miró, le dijo, no, hija mía, de una mujer así, no te espantes tú. A la fin, yo me topé en un lugar en Tel Aviv, donde traje un cuento y era este cuento. Allá habían maridos sefaradíes y mujeres polonesas. Las mujeres polonesas miraron el espejo y dijeron, ¿cómo decimos nosotros? Maguíalo. Se lo merece. Se lo merece. Y no lo dijeron en latín. Qué maravilla sentirte con estos cuentísicos, seguro. Y ahora le quiero demandar a Miriam por sus poesías y por sus sueños o sus sueños. Tenemos unas cuantas poesías tuyas, Miriam, publicadas en ese Farad. Así que si alguno quiere meldar ahora cuando escapamos, puede ir a ese Farad y meter Miriam Raymond y vaya a meldar hermosura de poesías. ¿Cuánto empezaste a escribir las poesías directo en ladino? Sí, las poesías que escribí son en ladino, porque en cada poesía, en cada cosa que escribo, me viene la inspiración o en ladino, o en italiano, o en hebreo, según el sujeto. De manera que cuando escribo es así, es en la lengua que empecé. Solo los sueños los escribo solo en italiano. Solo los escribes en italiano, después, porque ya vamos a hablar también del libro, Amar, que quiero demandarte, nos dijiste antes que empezaste con los sueños ya de criatura. Y tenías estos sueños y después no sabías cuándo, Amar, que iban a acontecer. Sí, al empezar yo no sabía, ¿vale? Con el pasar del tiempo empecé a ver las cosas que están aconteciendo, están pasando, y empecé a hacer caso y a escribir cada sueño, cada de mañana, y había muchas veces que me soñaba casi cada día, según la vida que tenía, según... y a las veces pasaron muchos años de un sueño a otro, pero siempre yo escribía.
la de mañana o de 3D, cuando soñaba, escribía siempre en italiano, Mamá, tú porque es la lengua. tú puedes diferenciar cuando es un sueño cualquiera, de un sueño de estos que van a después a acontecer, tienes una sensación. A las veces sí, pero no siempre. A las veces sí, a las veces me desperto que ya sé que este sueño es muy importante. A las veces sé cuál hacer con él, con la experiencia que tengo, tantos años de sueños y de explicaciones y a amigos y a parientes no siempre, no, a las veces no sé, lo escribo, ma cuál es, quién sabe, cuál va a pasar, no sé. ¿Quieres escoger un sueño y meldarlo para nosotros? Bien. Puedo meldar un sueño que es uno de los primeros que tuve en mi vida, cuando era ainda no Ijica, ma cuando estaba para venir a Israel. Así, lo va a meldar. Sí, claro. ¿O quieres que lo conte? Es mejor meldarlo, ¿no? Como tú quieres. Puedes meldarlo y después explicarlo si hay menester de ello. Sí. Allora lo va a meldar porque ya está en el libro que ya empecé. El sueño lo llamé yo la Ijica aperfillada. En el 1966, a la fin del año, cuando estaba para arribar a Israel. En el 1966 planeé mi alía a Israel y estaba quasi pronta. Una noche me soñé un sueño diferente de los otros. Entre sueños, yo era una hijica chica y aperfillada. Una de mañana me llamaron mis genitores que me aperfillaron y me explicaron que mis genitores biológicos se topaban en la camareta del lado y querían conocerme. Ellos me abrazaron y me dijeron que mismo si fuera para ellos muy difícil, era mejor que yo me tornara a mi familia verdadera. Ellos abrieron la puerta. Enfrente de mí había un corredor que no vi nunca antes en mi casa. A la fin del corredor hay otra puerta, me dijeron. Los genitores que me aperfillaron y ahí están esperándote tus propios genitores. Me despartí de ellos con un abrazo, llorando, porque los quería mucho, y me fui sola verso el largo corredor. La puerta se cerró detrás de mí y yo quedé sola entre dos puertas cerradas. Yo sabía que detrás de la puerta que dejé estaban los genitores que me engrandecieron y a los cuales yo quería mucho bien. Mientras detrás de la puerta enfrente de mí estaban esperando personas que yo no conocía y no sabía qué aspecto tenían. Mas dentro de mi corazón sentí que yo ya les quería bien y que ellos me iban seguramente a querer a mí. Empecé a caminar a vagar, con sentimientos mezclados. Tenía descariño por lo que dejé detrás de mí, mas también expectativa, atracción y curiosidad por lo que me estaba esperando. Cuando estaba para abrir la segunda puerta, me desperté. Cuando subí al vapor que me trajo a Israel, estando arriba del ponte, vi a mi padre y a mi madre que se estaban alejando. Entendí que esto, dejando la tierra donde nací y me engrandecí, y estoy yendo a mi patria verdadera. En aquel momento sentí la misma sensación que tuve entre sueños, en el estrecho corredor entre las dos puertas. Me imagino que cada judío que sube a Israel tiene la misma sensación, nostalgia por lo que dejó detrás de sí, y expectativa y curiosidad por lo que espera en el nuevo país.
Bravo. ¿Y qué Esto- interpretaste de esto? En el sueño yo me sentí bien. Me sentí que estaba yendo a un lugar donde me iban a querer. Y así, cuando estaba para arribar a Israel, ya sabía que lo que va a topar en Israel era la cosa mejor para mí. Esto era, y me parece muy, ¿cómo se dice? Que se averó, porque me topé muy bien, me casé, tuve hijos. Para mí mismo, con todas las dificultades que hay en este país, es el único lugar donde puedo vivir. Seguro, es un país maravilloso. Matilda, ¿qué te parecen los sueños de Miriam? Tú seguro los meldas antes que todos nosotros. Perfectamente de acuerdo. Estoy perfectamente de acuerdo. Yo escribí poesía sobre esto. Tú escribiste, claro, seguro. Sí, Mira, vamos a hablar un poco. Tengo descariño de lo que decía, seguro descariño. Ma no es una cosa fuerte, no es una cosa que no me deja vivir. Yo ya sé que yo quiero estar aquí. Del principio yo quería estar aquí, después de lo que pasamos. Y Claro. yo puedo decirlo, porque yo me acuerdo mucho. Mucho. Claro, claro. Sí. No, yo tengo descariño. Sí. Sí. ¿Tornaste alguna vez al cuartier donde morabas en Milano? Sí, muchas veces. Y una vez, perfino, el SAP me se quedó en aquel momento y después continuó a laborar. De tanto estaba emocionada. Una vez sola, arribé al Tirsec, como se llama, estaba con mi marido, y salió una mujer de uno de los magazines de allá y me dice, señora Diana, ¿cómo está? Me pareció que yo soy mi mamá. Ah, Yo me quedé encima, le dije, no sono la señora Diana, yo sono Matilde. Se quedó boca abierta, ma le quería decir, ¿y tú cuál sos? ¿Y tú no estás? Y tú pareces a tu madre, ma no sos tu madre. Más se asemeja siempre. No torné más. solo una vez tornaste, Matilda. Bueno, Yo muchas veces torné, muchas. Claro. Y con mi hermana Victoria y con... Sí. El corazón está dividido en dos para mí. no, Mira qué para mí no. diferencia. Seguro. Yo Vamos sé. a mostrar a la gente una hermosa fotografía que tenemos. Aquí es mi lugar. Aquí están las tres hermanas, como las vimos chiquiticas, las vemos aquí a las tres. Es un buen recuerdo me parece, para partillar con la gente. Estás mirando el libro de guisados de Matilda, veo. Sí. Es el almuerzo de Víctor, dice, a Sorello. Sí. Sorello. Las hermanas. Sorellas, como en italiano. Ama, yo no metí sorellas. Siempre juntos. Liliana, ¿tú tienes este libro? Sí. Y tomo este- muchos guisados de aquí, ¿eh? Yo guiso de este libro. Este libro tiene una cosa muy original que no tiene en todos los libros. Cuando abres los libros, la olor de la comida sale del libro. Seguro. Solo de la olor puedes tomar más 2 kilos. A mí me pasa que si miro mucho las páginas, A mí también, ya estoy harta de comer. Bravo. Vamos también a partillar un poco, vamos a hablar sobre vuestra producción, Matilda. Y tenemos aquí un poquitico, más no tomé todos los libros, además tenemos aquí algunos que están en su versión original, que son la mitad está escrito en ladino y la otra mitad en hebreo. Además hay una nueva
una nueva edición por el Centro Sefaradí de Estambul, que está haciendo solo los cuenticicos en ladino, ¿no? Y hay más. Sí. No, claro. y hay muchos, seguro. Ujú. ¿En qué estás laborando ahora? ¿Cómo? ¿En qué estás laborando ahora? Yo sé que este es el que está aquí a la derecha mía, por lo menos. Es el Dal Cabo que editaron te arribó ahora, ¿no? Este Sí. es el primer libro que publiqué, Bijlal. Y El que ahora el está ahí, último, el Dal Cabo. Detrás de ti. Sí, Cuentos de la familia judeo-española. El sí. que Nabón llevó al rey de España. Sí. Este regaló Nabón al rey de España. ¿Cómo? Sí. Sí. Sí, wow. Sí, él escribió Amazon. ¿Y ahora en qué estás laborando? Yo sé que tú no descansas. No quiero elaborar sobre una cosa que empecé. La alegría de Purim, ¿la conoces? Alegría de Purim. La alegría Yo de hice la traducción al hebreo y no pude publicarlo porque publicarla sola no tenía razón. Ahora estoy pensando de hacer un libro, Purim Purimlano, Pesaj en la mano. Ahora espero de poder arribar a hacerlo. Yo no sé tanto joven. Esperanza. Sí, vas a poder, seguro que sí, y vamos a poder disfrutar de un nuevo El libro libro. que escribiste sobre de tu padre, ¿Qué libro? que salió ahora de tu padre. Ah, el libro de mi padre, de estas. El libro, ella no lo conozco. Contamos. Era traducido en ladino, Matilda. No, El libro de papá. No, no, esto se lo dije a mi padre. Mi padre escribió y cada vez decía, pecado que no estás aquí en Tel Aviv y me ibas a ayudar. Mas yo no quiero ocuparme de cosas de guerra, de cosas, no quiero. Me fugo de esto. ¿De qué tomé la idea de los cuentos? Para cubillarme con esto y no tener a describir cosas de guerra porque no puedo. Yo nací en este periodo y me acuerdo de todo y no es posible para mí. ¿Y qué es el libro de tu padre? ¿Estás haciendo la traducción o ya la hiciste? En hebreo ya la hicieron. Mi cuñado dio el dinero, se quedó mucho. Y en inglés lo está haciendo mi nieta y la escapó. Y muy hermoso me dijeron. Sí. ¿No lo vas a hacer en ladino, en judío español, o está escrito originalmente? No, en latino no. Yo no. Está en italiano. Yo no me ocupo de guerra. Ah, está en italiano. Tú no quieres ocuparte Sí. de guerra. Ya entendí. Yo quiero ocuparme de cosas que me quitan de este mundo, del mundo de la guerra. Mismo la política no quiero más sentir hablar. Lo bueno que haces. Esto no es cosa de alegrar la vida. Seguro. Matilda, una curiosidad. ¿Tú escribes en papel? ¿Tú usas la computadora? ¿Tienes una persona que te ayuda? ¿Que te da su ayuda? No tengo. ¿Cómo escribes en la mano o en el computador? Ahora no escribo más. Un tiempo yo tenía un dolor de aquí hasta aquí, porque escribía a mano. Un dolor terrible que me mandaron a Lynn y me metieron el electrodo y me dice el doctor, ¿cuál escribes? Le dije, sí, Purim. Me dice, yo conozco una mujer que sabe cuentos de Shedim. Así yo fui. ¿Y cómo escribes ahora? ¿Escribes tú en la computadora?
y naturalmente que los metí en un libro. ¿Sí? En lugar de decirme que no escriba más. Te encorajó a escribir, te dio más materiales. Más Ahora, mucho. ¿cómo escribes? ¿Escribes en el computer? Que ahora, ya sabes que no pude escribir absolutamente hasta que no me dieron la operación de las cataratas. Ahora cada que me muevo torno. Vas a tornar a escribir. Yo te mandaba cuentos, muchos. Sí, claro, cada semana. No pude más escribir y por esto decidí escribir. Ahora ya estás buenica de los ojos. Hice la operación. Bueno, me vas a tornar a mandar cuentísicos como antes, ya está. Después de mi todo blanco. Y ahora también está viendo cosas que no tiene de ver, vale, lo está viendo. Lo estoy viendo, Oh, ¿cuál estás viendo que no debes de ver? Quiero demandar a Miriam, cuando estuviste en un encuentro con vosotros, hablamos bastante sobre tus sueños y conocíamos de tu libro de los sueños, que aquí vamos a ver la cacha. Tú escribiste y publicaste este libro en hebreo. En hebreo, cuéntanos en qué estás laborando ahora. Del Zoom que estuvimos, Karen sintió y propuso de publicar un libro en ladino. Me propuso de traducir este libro, pero yo le dije que este libro ya está pasado, porque ya pasaron algunos años y yo tengo otros sueños más interesantes que es pecado no meter. Allora le dije que yo estoy dispuesta a hacer un libro nuevo, con nuevos sueños. Ella se entusiasmó y me dijo que me está esperando. Y yo ya ya escribí 50 sueños. Matilda me está ayudando, está revisando los hierros, porque escribiendo presto, quiero escapar presto. Y así es que ya estoy a más de la mitad. Y espero que va a salir en Estambul con Karen un hermoso libro de sueños en ladino. Más al que tenemos a Karen, que ella puede mandar a editar estos libros y siempre está hace mucha atención a estas cosas. Y hace una grande labor. Grande labor, le mandamos un besico. Y entonces puede ser, vamos a tener a mano estos sueños. Estos solamente los van a conocer los que conocen el hebreo. Vamos a tener nuevos sueños. Sí, y un poco de los que hay en este libro y nuevos. Escogiste también de este, muy sí, bueno. Escogí de mismo de esto porque está en hebreo, solo que el de hebreo lo puede dar. Claro. De manera que en ladino ya va a haber y los primeros sueños, los más importantes, los más... y los nuevos. Fin al día de hoy. Seguro. No me soñé de este Zoom. ¿Te soñaste de este Zoom? Oh. No. Quiero te mandar una cosa que me parece interesante, porque vos dedicáis bastante al judeo español o al español, como le decís. Y sí. ¿Qué acontece con las familias? Los hijos, los nietos, ¿ellos conocen la lengua? Y me imagino que vosotros un poco les empezaste a amar. ¿Alguno habla bueno? O ya sabe, Matilda contó que sus hijas hacen un poco de labor con ella. No sé si es con el judeo español. Matilda. Sí. Yo tengo 3 hijos. La grande sabe ladino. Sabe ladino, sabe aquí italiano. Está con nosotros.
¿no? Sí, Aquí está con vosotros. sí, sí. ¿Está con nosotros? Sí. Ah, está con vosotros. Sí, Y ahora, Bravo. ahora sí. Ella sabe hablar latino, ella sabe italiano, y sabe inglés, sabe todo, sabe. Y sabe dar a comer en una manera que Maravillosa. Ah, Tiene Diora. después de todo lo que estudió el Morales y Fruit, Morales, Ángel, maravilla, una comida que uno, cuando Bueno. comió de ella, no quiere tornar más a su casa. Bueno, ¿sabes qué? Marcelo y yo vamos a ir a visitarlos en unos meses, así que vamos a conocer y a gozar de estas comidas, ¿eh? La comida sale según las manos que viene hecha. Seguro. Ella parece que tiene manos muy Tiene manos. Sí. Bendichas manos tiene. El hijo estudió italiano porque él hizo doctorado en italiano. Quiere decir, no en hebreo, pero a no ser, el sujeto es italiano. La chica, ella no quiso, nada no quiso, pero a la fin ella me ayudó a hacer el diccionario. El diccionario, la parte hebrea la hizo Limor y la parte latina en juntos. 7 años laboramos en juntos sin pelearnos ni una vez. Wow. Maravilla. Y Miriam, ¿tu familia conoce la lengua? Ellos... Yo tengo 2 hijos, ellos cada Shabbat íbamos a topar a papá y mamá por 20 años, de manera que ellos se empezaron el ladino con el italiano un poco mezclado, porque mi madre les hablaba en todas las 2 lenguas, ya entienden. No se puede decir que saben bien, pero entienden, sí. Porque mi marido no sabe. Mi marido claro, no es de... Claro, tu marido es de Israel. Sí, Y Matilda, tu hija, la que está aquí con vosotros, que conoce el ladino, ¿también se le da por escribir alguna cosa? No sí, entendí ella la Sí, escribe mucho. Diora escribe también en ladino. Sí, sí. Sí, ahora ella está haciendo una cosa, está haciendo una traducción de una cosa de mi padre, pero la está haciendo en hebreo. Maravilla. Ya la vamos a entrevistar. Sí. אנחנו מכוסים בכל צד. Bueno, ya vamos a escapar con nuestro encuentro. Tenemos algunos saludos a Mayo. Quiero, antes de escapar esto, ya sé que le va a demandar a Ronnie si quiere decir alguna cosa. Ama, tenemos una cosa para mirar, una sorpresa que tenemos aquí, una cantadera muy especial que nos va a cantar y el cabritico. Ahora ya voy a mostrar. El cabritico que lo mandó Gloria. Gloria mandó. Tenemos aquí una cantadera muy especial y ¿nos puedes contar quién es esta cantadera? Esta es mi nieta. Es tu nieta. Mi nieta, la hija de mi hijo. ¿Cómo se llama ella? Había. ¿Cómo se llama? Había. Avia. Ah, bravo. ¿Qué dijo cuando se vio en el video? El día que nació el padre y ella nació y por esto la llamaron así. Había. Bueno, vamos a sentirla como ella nos va a cantar y con esto vamos a escapar, vamos a demandar a Ronnie después si nos quiere contar o decir algunas palabras. ¿Sabes cuándo dijo ella? Cuando lo vino en el computer, dijo, ¿qué no me demandaron a mí? La perdición. Sí, Ella quería que tomara su perdición. Bravo, bravo.
Esto es importante. Esta criatura cantando es nuestro avenir. Que las criaturas conozcan y canten. Te tengo que felicitar, Matilda, que una nietecita tuya está conociendo nuestra lengua. Es algo muy, 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 muy importante para todos. Ama, es una dulzura, una muñeca, una cucla para nosotros. Sí. Ronnie, ¿quieres decir alguna cosa? Que la primera cosa quería decir que si quieren mandar besos a esta chiquitica, lo pueden mandar a mí y yo le va a pasar a Jerusalén, si quieren. Sí, Lo queremos pueden mandarle mandar, besos, queremos mandarle abrazos. abrazos y todo. besos, lo pueden mandar en email y yo lo va a pasar en Jerusalén. Viven en Jerusalén, ¿no? Sí. No. Liliana lo quería. Bechemesh. Bechemesh. Lo que quería. Ah, Lo que quería decirte es que a ti y a Marcelo, con la kavod que pensaste de organizar este encuentro hoy con dos reinas. No es fácil de hacer un encuentro con dos reinas. Matilda Cohen será la reina de los cuentos y del mundo del ladino, y con Miriam Raymond, la reina de los sueños. Quería contaros que aquí en nuestro centro vienen grupos para conocer la herencia de judíos de Grecia. Cada grupo que viene, especialmente grupos de criaturas, encuentran a Matilda que los explica nuestra lengua en ladino y les cuenta cuentos de Johá. Tenemos un grande mazal que Matilda está con nosotros y suetemos que vamos a poder sentir los cuentos de nuestra reina Matilda muchos años más. Buenas tardes a todos los amigos de todo el mundo. Amén, amén, Ronnie, verdaderamente. Como dije al empecillo, yo no podía dormir ayer noche de pensar que íbamos a tener este encuentro con estas dos reinas y me siento tan contenta, tan feliz de que estés aquí y que estemos enregistradas y que nuestra entrevista la puedan sentir por mucho tiempo y conocervos un poco más. Vamos a meldar un poquitico de los cantidad de saludos y cosas hermosas que tenés. Como siempre digo, lo que no meldamos vos va a llegar igual, que la gente que escribe no se preocupe, no se me quede, que vamos a hacervos llegar los saludos de todos. En primero, Silvia Aljadef. Silvia Aljadef le dice a Matilda, qué placer verte, soy la hija de Estela Franco Israel, desde Ashdod. Tenemos saludos de Estambul, de México, de Las Vegas, de Boston, de Estambul, claro que sí. Bueno, cantidad de saludos de todas bandas del mundo. Mamá, tenemos aquí un saludo. Buenos días, mamá y Miriam. Besitos de Liora. Gracias. Aquí tenemos la Ishika. Hola, Liora. Que se produce una buena comida. Te manda muchos saludos a las dos, quiero decir. Paulina dice, buenos días Matilda y Miriam, soy amiga de Liora y Rabbi Kelman en Santa Fe. Marcela. Gloria, Marcela, Lili. Qué placer vervos, querida Matilda y Miriam. Buen empecillo de la semana, nos dice Gloria Ashel. Rey Hasson desde Cape Town. También Mauricio Turiel desde el Congo nos manda saludos. ¿Qué más tenemos? Rachel Amado Bonic, muchos saludos Matilda y qué placer verte. Y seguro Miriam también, aunque ella no me conoce. Ama, todos te conocen, Rachelica. Seguro, Miriam no te conoce de cara a cara, Ama te conoce seguro. De mucho y de lo de nombre.
Muchos saludos y muchos reagradecimientos a mí, a Marcelo, a vosotros, a Ronnie, a todos. Merci mucho. Muchos agradecimientos a ti. Ken. Gracias por toda la labor que estás haciendo tú y Marcelo. Sin vosotros, muy... Sí. Y si quiere el Dios, vamos a hacer otro programa Ancina con las dos después 10 años. Ay, sí, seguro. No sé. Seguro. Con el nombre del Dios, con el nombre Con del el Dios. nombre del Dios, sí, con Sí, el nombre del seguro, Dios. seguro. 10 años. Sí. Tenemos, bueno, felicitaciones. No vos podéis imaginar qué hermosura de mensajes. Está Betty Klein que vos manda saludos aquí con vosotros. Gracias. Vos dice qué hermosa que está el programa. Y bueno, todos reengraciando que estás aquí contándonos sobre vosotras. A ver qué más tenemos. ¿Qué más tenemos aquí? Bravo, dice Lili, que no soy yo, otra Lili. Mary, que dice disfrutamos mucho. Paulina dice bravo. Fantástico programa, nos dice Corina Tuati. René Martín dice bravo a las dos reinas y a la nieta. Y para mí no escribieron una cosa, Liliana. Bueno, es que solamente hiciste Ancina una vez. Yo no quiero más, si quieres. Tenemos Gracias también a Ronnie por este programa. Tenemos también Mira, Ronnie, perdón. Yo te dije que estas tres mujeres no te iban a dar permisión para hablar hoy. ¿Y el chapeo dónde está, Marcelo? ¿El chapeo dónde está el chapeo? También tenemos mensajes de YouTube y de Facebook, los tenemos aquí, los vamos a pasar a los musafiras, seguro, de Nelson, Adrián Toro Quintero, tenemos de Estela Garber, de Julio Stern, todos ellos y muchos más nos están mirando, no por aquí adentro, sino por YouTube y por Facebook. Así que estamos muy contentos. Tenemos aquí muchísima gente adentro del encuentro y también muchos que están mirando por otros canales. ¿Vos pensabas que ibas a estar con toda la gente en un encuentro de este modo? No. Matilda y Miriam, un grande placer de tenervos aquí. Seguro que tenemos de hablar y de contar 4 días sin parar. Tenemos de escapar el programa. Gracias. ¿Quieres decir alguna cosa más antes de escapar? De mi parte, sueños buenos.